Hola, buenas tardes. Vamos a hacer algunas integrales siguiendo con la lección que os he hecho antes, ¿vale? En otros vídeos. Mirad, tenemos este tipo, ¿vale? Y al ser una fracción, es muy probable que sea del tipo de un logaritmo neperiano. Entonces, es lo primero que vamos a buscar, a ver si abajo tenemos la función y arriba podemos encontrar su derivada, ¿vale? Entonces, si abajo es la función entera, a mí me gusta hacerlo aparte, ¿no? 5 elevado a 3x más 7, ¿su derivada cuál es? La derivada de 7 es 0 y la derivada de esto sería la derivada del exponente, que es 3, por 5 elevado a 3x por el logaritmo neperiano de la base, ¿vale? Recordar que si yo tengo una función que es a elevado a f, bueno, sí, vamos a ponerle que es una función g, ¿vale? A elevado a f, la derivada sería f', pues a elevado a f por logaritmo neperiano de a, ¿vale? Esto siendo las derivadas. Entonces, nosotros arriba solamente tenemos esto. ¿Lo veis aquí? Solamente tenemos esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar y dividir por 3 y por logaritmo neperiano de 5. 3 logaritmo neperiano de 5 multiplico, 3 logaritmo neperiano de 5 divido. Porque el logaritmo neperiano de 5 es un número, el que sea, ¿vale? Entonces, si multiplico y divido por lo mismo, me queda todo igual, ¿vale? Entonces, ahora si yo ya en el numerador, aquí arriba, consigo 3, 5, 3x logaritmo neperiano de 5, 3, 5, 3x logaritmo neperiano, esto ya es f'. Esto es f. Y esto que me está molestando lo saco fuera, ¿vale? Entonces, todo esto es f', todo esto es f, 1 partido por 3 logaritmo neperiano de 5 se queda fuera, y si tengo f' partido de f, es el logaritmo neperiano de lo de abajo. Entonces, logaritmo neperiano de lo de abajo, que es 5, 3 elevado a x más 7. ¿Vale? Cuidado que esta es la primera vez que tenemos aquí de tener que meter también los logaritmos, pero el logaritmo neperiano de un número es otro número. Da igual multiplicar y dividir por 7, multiplicar y dividir por 3, multiplicar y dividir por logaritmo neperiano de 5. ¿Vale? Bueno, espero que os hayáis enterado. Vámonos a otra. Estas son más cortitas. Mirad, esta también es del tipo, no es, como no tiene fracción, no va a ser tipo logaritmo neperiano, pero sí van a aparecer en logaritmo neperiano, ¿vale? Entonces, esta va a ser de este tipo de aquí. A elevado a una función y tenemos que buscar su derivada, ¿vale? Si nosotros encontramos esto dentro de nuestra integral va a ser directa o inmediata y me va a dar esto, ¿vale? Entonces, A es 25. Esta f es 7x más 2 y la f' es 7. Entonces, aquí lo que me hace falta es un 7. Pues entonces, si me hace falta un 7, que es la f', multiplico y divido por 7. Uy, esto es que lo tenía que haber... ¿Vale? No os liéis aquí, un momentito. Tacho aquí, esto rápido. Las cosas del directo. ¿Vale? Y ya está, seguimos. ¿Vale? Para que no os liéis. ¿Vale? Entonces, yo necesito un 7 arriba, ¿vale? Pues entonces el 7 que me está molestando, que es el de abajo, lo saco fuera. Vale, entonces yo ya tengo 7, que es f'. A elevado a f, a elevado a f. Ya tengo f' y a elevado a f. ¿Vale? Pues f' elevado a f es... Por supuesto, sin olvidar siempre lo que tengo, que además yo lo estoy poniendo en todos los vídeos en verde, ¿vale? Para que no se nos olvide. Un séptimo, ¿vale? Entonces, eso va a ser a elevado a f. A elevado a f es 25, 7x más 2, dividido entre el logaritmo neperiano de a. ¿Quién es a? 25, ¿vale? Poniéndolo bonito, el 7 y el logaritmo de 25 lo pongo juntito y el 25 por 1 se me queda así, ¿vale? Nos vamos a otro. Vamos. Mirad, aquí tenemos otro.
esto un poco, tenemos también una fracción, podría ser un logaritmo neperiano. Está difícil, porque al ser una fracción podría ser un logaritmo neperiano, pero tiene que ser que arriba esté la derivada de lo de abajo. Entonces esto ya está claro que no es. Entonces tenemos que ver si es una del tipo de la exponencial, ¿vale? Entonces vamos a recordar cómo aparece un exponente, ¿vale? E elevado a f, f', y tenemos esto de aquí. Entonces lo que tenemos que buscar es que la e la tenemos. Mi f es logaritmo neperiano de x al cuadrado. Y la f', que lo estaba haciendo antes, la f', recordar que es la derivada de lo del logaritmo, que es 2x, ¿vale? Para ponerlo aquí, dividido por lo que está dentro del logaritmo sin derivar, ¿vale? 2x, con esta x se me va y se me queda 2x, ¿vale? Si queréis, para que lo veáis bien, lo ponemos así y ya está. Vale, entonces, una vez que ya lo tenemos así, nosotros tenemos que encontrar, repito, e elevado a f, e elevado a f, y tenemos que buscar la f', ¿vale? Si la f es logaritmo neperiano de x al cuadrado, la f' es 2 partido por x, ¿vale? Entonces, esto mismo es esto mismo, miradlo. Si yo tengo 7 partido de 3, es lo mismo que 1/3 por 7, ¿vale? Yo lo que he hecho es esta x la he sacado fuera aquí y he puesto aquí como si fuese un por, ¿vale? Porque me va a resultar más fácil verlo. Entonces, a mí me interesa buscar 2 partido de x. La x abajo ya la tengo, pues me interesa buscar un 2 arriba. Pues el 2 arriba que busco lo pongo. Si pongo un 2 arriba, tengo que poner un 2 abajo, ¿vale? A mí me interesa buscar delante de la e 2 partido de x. Y repito, la x ya la tengo. Entonces lo que hago, este 2 lo saco fuera. ¿Veis que es el verde? Me queda ya 2 partido de x. 2 partido de x. Esto ya tengo, que esto es f'. Esto es e elevado a f. Ya tengo f', e elevado a f. Pues esto es, sin olvidar el 1/2, recordar todo lo que pongo en verde, es e elevado a f. E elevado al logaritmo neperiano de x al cuadrado, ¿vale? Vamos a hacer otro, que es otro tipo, y este es importante que sepáis, el siguiente, ¿vale? Es otro tipo, ¿vale? Y este sí necesito que tengáis la visión de todo, porque si no, queda más pequeño, pero es que no hay más remedio. Espérate un momentito, ahí más o menos. Vale, este es importante que lo entendáis. Mirad, este es que lo estaba haciendo antes y se me ha olvidado. Cuando es una función de grado 1, px y qx, ¿vale? Cuando tenemos una función del tipo polinómica, un polinomio arriba y un polinomio abajo, pero de grado 1, p de x grado 1, x más 3, q de x grado 1, x menos 1, ¿vale? Lo que hay que hacer es que tengo que dividirlas, porque no puedo hacerlo por logaritmo neperiano, porque la derivada del logaritmo neperiano, abajo tendría que ser la función y arriba su derivada. Y su derivada siempre es un grado menos. La derivada de x menos 1 sería 1, y aquí tengo una x. Entonces no puede ser. Hay que dividirlo. Entonces vamos a recordar cómo se divide en polinomio, ¿vale? X más 3, x menos 1. X entre x a 1. Recordar, 1 por menos 1 es menos 1. Pero cuando me lo llevo a este lado le cambio el signo, es más 1. Ahora, 1 por x, x en positivo. Cuando lo llevo a este lado le pongo el signo negativo, ¿vale? 3 y 1, 4. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la prueba de la división. Le vamos a llamar dividendo con la D mayúscula al x más 3, que es el grande, ¿no? Número de caramelo, número de niños, ¿no? Dividendo x más 3. Divisor, x menos 1. Le vamos a poner con la D pequeñita. El cociente, el 1. Y el resto, el 4. En la prueba de la división es que el dividendo, que es la D grande, es igual al divisor por el cociente, más el resto, ¿vale? Pues mirad lo que vamos a utilizar nosotros ahora para hacer las integrales. Cuando yo tengo este polinomio dividido entre este polinomio, es dividendo dividido entre divisor, dividendo, divisor, dividendo, divisor. Y ahora a todo lo voy a dividir por el divisor, ¿vale? Mirad que lo he puesto en rojo.
esta es la prueba de la división, y a la prueba de la división todo lo divido, valga la redundancia, por el divisor. Dividendo entre divisor, que sería x más 3 dividido entre x menos 1, que es lo que yo tengo, dividendo entre divisor, lo he puesto aquí arriba, es esta de pequeña con esta de pequeña se me va, se me queda el cociente, y ahora el resto dividido entre el divisor. ¿Vale? Esto viene de toda esta cuenta. Si yo la divido por el divisor, esta d con esta d se me va y me queda esto. Esto hay que aprendérselo de memoria, ¿vale? Porque cuando me sale una de este tipo hay que aplicar esto siempre, ¿vale? Entonces, dividiendo entre divisor, x más 3 dividido entre x menos 1, me va a dar el cociente, que es 1, o aquí lo podemos ver, y el resto partido por el divisor. El resto, que es 4, partido por el divisor, que es x menos 1, ¿vale? Entonces, x más 3, x menos 1, se puede poner como que es 1, cociente, aquí lo tenemos, ¿vale? 1, el resto es 4, y el divisor x menos 1, ¿vale? Y entonces ya las separo en dos integrales y las hago fácilmente. 1 diferencial de x más 4 partido de x menos 1 diferencial de x. Esta de aquí, el 1 lo quito, se me queda diferencial de x, y el 4 lo saco fuera, ¿vale? Esta de aquí, estoy aplicando esto de aquí, la integral de diferencial de x es x más c, que es x, y la de aquí es f' partido por f. Si mi función f es x menos 1, su derivada es 1. f' partido por f, lo tengo aquí, es un logaritmo neperiano. Además, este tipo suelen ser de este tipo, algo con x y luego un logaritmo neperiano en el otro trozo, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Pues entonces 4 logaritmo neperiano de x menos 1 más c, ¿vale? Entonces, importante recordar que esto se tiene que hacer a través de la división. Siempre que el grado sea 1 el de arriba y 1 el de abajo, ¿vale? El siguiente que viene, que es el 18, es del mismo tipo, ¿vale? Otro ejemplo del mismo tipo, ¿vale? Grado 1, pues lo que hago, lo divido. 2x entre x más 1. 2x entre x a 2. 2 por 1, 2. 2 positivo. Pasa a este lado, 2 negativo, ¿vale? 2 por x, 2x. Pasa aquí con signo negativo, menos 2x. Esto con esto se va y aquí me queda de resto menos 2. Recordando lo que hemos puesto aquí arriba, bueno, o lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Vamos a aplicar esto, ¿vale? Pues quiere decir que dividendo entre divisor me da el cociente. ¿Quién es el cociente? 2. 2. Más, bueno, en este caso, más. El resto, que es menos 2, partido por el divisor. El divisor es x más 1, ¿vale? La separo en dos integrales. 2 diferencial de x menos 2 x más 1 diferencial de x. Saco los 12 fuera, este 2 y este 2 me están estorbando, los saco fuera, ¿vale? Y ahora ya hago esta integral. Una de ellas me voy a basar en esta y otra en esta. Normalmente son así, la gran mayoría, ¿vale? 2x y aquí la derivada de x más 1 es 1, pues 2 logaritmos. El 2 y el 2 los puedo sacar factor común y me queda eso que tengo ahí, ¿vale? Vale, y ahora vamos a hacer otro tipo, ya la última, para no cansaros mucho, ¿vale? Espero que este tipo lo hayáis entendido, ¿vale? Cuando son de grado 1 en los dos, ¿vale? Y este otro tipo es que, mirad, tenéis que fijaros en una cosa. Tengo aquí un número, pero el exponente es igual. Si los exponentes son iguales, los puedo reagrupar, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, 7 por 5, estos son propiedades de las potencias, no me voy a poner ahora a repasarlo, que eso se daban en segundo de eso o en tercero de eso, ¿vale? Y lo ponemos todo con lo mismo. 7 por 5, 35. Entonces ya tenemos una función a elevado a f, a es 35, f es x cuadrado más 2, nosotros tenemos que a elevado a f, tenemos que buscar la f' para luego hallar la integral y que sea esto, ¿vale? Entonces, tenemos que la a vale 35. Vamos a ver la f. La f es x cuadrado más 2. Y la f', que es lo que me hace falta, es la derivada de f, 2 por x. Tengo la x, solamente me hace falta el 2. Me haría falta aquí un 2. Pues para meter ahí un 2, tengo que multiplicar el 2 y dividir el 2, ¿vale? El 2 de abajo
no me interesa, lo tengo que sacar fuera. Pues lo saco fuera y me quedo arriba y me quedo con el de arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer? La X con el 2 rojo lo voy a poner junto y esto lo voy a poner así. Entonces, observamos que 2x es f', a elevado a f es a elevado a f es 35 elevado a x cuadrado más 2 y todo este bloque se me resumen en esto, en 35 elevado a x cuadrado más 2, que es la función, partido por el logaritmo neperiano de 35, ¿vale? El 1/2, como yo digo, nunca se me puede olvidar. Me diréis que siempre sale 1/2, bueno, es que son números fáciles de poner, el 1/2, el 1/3, lo que sea, ¿vale? Pero no tiene por qué salir siempre 1/2, ¿vale? Ahora ya lo reagrupo, 1 por esto es esto y 2 por esto es esto, ¿vale? Y esta es la integral que me ha salido, ¿vale? Que es otro tipo. Venga, espero que os haya servido.